Amados hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en nuestro día de estudio bíblico. Esta es la clase institucional que IXAM ha venido dando a través de los años. Desde que existimos como iglesia, siempre hemos seguido el parámetro bíblico que nos manda a escudriñar las escrituras, a tener en ellas el conocimiento de la voluntad y el corazón de Dios. Por eso lo hacemos incansablemente. Es mucho más que una predicación. Recuerden que las predicaciones, los sermones, son temas bíblicos a través de los cuales el Espíritu Santo habla al corazón de la persona, habla a su mente, habla a su espíritu, con el fin de tocar su carácter acerca de un asunto. Esta semana, por ejemplo, hemos venido hablando de el hijo pródigo, de Caín y Abel. Hemos venido hablando de lo que pasa en la mente y el corazón de las personas que se amparan en su propia justicia, poniendo de lado la actitud de alguien que conoce su pecado y entonces sabe que necesita ser justificado por alguien porque no puede presentarse delante de Dios, que es lo que le pasó finalmente al hijo pródigo. Pues bien, esa clase de sermones lo que hace es confrontar la vida de cada uno con respecto a la situación que está viviendo. El estudio bíblico, por el contrario, lo que persigue es tomar la doctrina bíblica para que a través del conocimiento, a través de la información, a través del texto bíblico revelado a cada uno de nosotros, vaya formando en nosotros el carácter de Cristo y con la obra del Espíritu Santo lleguemos a ser cada vez más como el Señor. Entonces, ¿de qué sirve la doctrina? La doctrina ayuda primero a crecer espiritualmente, pero también a afianzarnos en nuestra fe. El apóstol Pedro escribió que debemos tener la certeza acerca del Evangelio para poder defenderlo ante los que nos pidan explicación. ¿En qué creen? ¿Qué es lo que creen? Que tengamos la capacidad de decir, esto es lo que Dios dice, en esto es en lo que yo creo. Pues bien, amados, esta es esa clase. El estudio bíblico siempre ha perseguido esto. Siempre hemos eh, hecho un esquema acerca de la necesidad del estudio bíblico partiendo de las nociones básicas, partiendo de la doctrina básica, siguiendo ya por temas un poco más específicos, más profundos, como la obra de Jesús, la obra del Espíritu Santo, hasta finalmente llegar a la fase ministerial, es decir, a la formación para servir en la iglesia, en el ministerio. Estamos en eso. Y dentro de la doctrina estamos tocando un tema muy, muy importante que es la guerra espiritual. Es un tema que hace parte de la vida del cristiano. Es un tema que desde que Dios creó a los primeros seres, es decir, a los ángeles en los cielos antes de crear la tierra, ya comenzaron las manifestaciones de oposición al corazón de Dios, a la voluntad de Dios. Ya desde allí Satanás se había levantado en contra de Dios. Y, por ende, cuando ya crea al hombre y Satanás logra entrometerse también en la relación de Dios y el hombre, entonces ahora Satanás y sus huestes de maldad a quienes ha engañado se unen a la raza humana imperfecta, caída, para contrarrestar la voluntad de Dios. ¿Qué es entonces la guerra espiritual? Es esa lucha que se sostiene desde aquellos tiempos entre el reino de Dios y las fuerzas oscuras de las tinieblas comandadas por Satanás y sus huestes de maldad. Hemos hablado tanto de esto y dentro de todo ese paquete empezamos a hablar de las armas que tenemos para esa lucha, empezando por el vestido que debemos usar. Veamos entonces, partiendo de nuestra portada institucional acerca de guerra espiritual, lo que el evangelista Mateo nos cuenta allí, en su escrito en el capítulo 13, verso 18 y 19. Oído, el antecedente.
Esta es la porción que tiene que ver con la parábola del sembrador. Y aquí él toma parte a los discípulos y les va a explicar en qué consiste la parábola del sembrador. No vamos a explicarla nosotros. Lo que sí vamos a hacer es tomar este versículo 19 para entender de qué manera es que el enemigo, el maligno, arrebata de nuestro corazón la doctrina que estamos aprendiendo. Escúchenlo bien. Versículo 19. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, miren la claridad que hace. Porque, miren, amados, ustedes no se imaginan cuántas personas han escuchado el mensaje del reino, el mensaje del evangelio. Eh, Mi familia, por ejemplo, toda mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, mis tíos, por decir nada más mi círculo familiar. Pero ¿caminan con Dios? No, han rechazado a Dios. ¿Por qué razón? Porque no entendieron el mensaje. No comprendieron que no era un mensaje lanzado al mundo externo a la situación de cada uno. Si hubieran entendido que el mensaje del Evangelio es un mensaje personal de Dios para cada uno y lo hubiesen abrazado, entonces ese mensaje había logrado en su corazón y en su mente establecerse, como pasó en su vida, mi hermana, mi hermano que está allí. Y entonces, el que no entiende el mensaje a pesar de haberlo oído, sí, lo tiene en su oído, lo tiene en su memoria. Entonces, viene el maligno, lo arrebata, escuche, lo roba, lo saca de allí, porque él sabe que si ese mensaje echa raíces, pues va a perder a esa persona. Y entonces lo logra quitar del corazón. ¿Recuerdan ustedes cuántos mensajes a ustedes les ha tocado y han dicho, tienes razón, Dios dice eso, Espíritu Santo, ayúdame a cambiar? Pero al poco tiempo no pasó nada. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué aconteció allí? Miren, amados, el maligno vive pendiente de qué cosas escuchamos, qué cosas leemos acerca de Dios. Me refiero a una predicación, me refiero a estas clases, me refiero a su estudio personal cuando lee la lectura. Está pendiente para arrebatarlo de su mente, para quitarlo de su corazón. Y a veces usted al tiempo escucha nuevamente un mensaje similar y como que dice, ve, yo como que he escuchado eso alguna vez. Bueno, quiero comenzar la clase de hoy con este versículo 19. Por favor, atienda este mensaje. Y aquí estoy yo. Por eso mi posición como maestro de la palabra es hacerla lo más comprensible posible. Que no haya manera que usted quede pensando, no entendí eso. Es es mi obligación estudiar, formarme para poder exponer la palabra de una manera que cuando llegue a su corazón eche raíces, por lo claro, por la exposición clara que se hace de ella. Así es que cuando usted no entienda algo, cuando usted no comprenda un mensaje, por favor, entiéndame, aquí estoy disponible para usted y déjeme decirle, no es un favor que le estoy haciendo. Delante de Dios yo tengo esa obligación. Es como los funcionarios públicos cuando uno va a una empresa del Estado y lo atienden. No es un favor que le estén haciendo a uno. El Estado le está pagando para que nos atiendan. Quiero decirle que la función pastoral tiene que ver con eso. Yo delante de Dios tengo establecido un contrato espiritual. Es decir, cuando hablo de contacto, estoy hablando de la palabra que se traduce como pacto, en donde Él me dio una habilidad, una capacidad, un talento
Luego me abrió las puertas para estudiar, para ir al seminario, me ha dado los recursos para comprar libros, para acceder a seminarios. ¿Para qué? Amados, para que tenga la capacidad de hacer que el mensaje que Dios me da sea para todos ustedes muy, muy sencillo, muy elemental, muy comprensible. Así es que no puedo enredar el mensaje. Pues bien, esto que vamos a hablar hoy, por favor, entiéndalo bien, compréndalo bien, hágalo vida y créame, el enemigo no va a poder arrebatarlo de su corazón. Y tenemos entonces la armadura de Dios. Esto es un repaso para que nos pongamos en situación. El cinturón de la verdad. Hablamos de las palabras ceñirse y hablamos de la palabra verdad. Y llegamos a la conclusión que lo que Pablo nos quiere decir es que la primer prenda que tenemos que usar es el vestido de la verdad. Tenemos que vestirnos con la verdad, ceñirnos con la verdad. También hablamos la semana pasada de estos principios de guerra espiritual. Satanás es nuestro verdadero enemigo. No debemos ignorar sus maquinaciones, sus trampas, sus estrategias. Él usa las circunstancias y las personas para hacernos la guerra. Hoy vamos a hablar justamente de qué usa, cómo usa las personas y las circunstancias para debilitarnos. Tercero, de él no podemos esperar misericordia ni compasión, nos odia. Amados, ¿saben por qué nos odia? ¿Ustedes quieren saber por qué nos odia tanto? Porque él odia a Jesús, porque Jesús lo venció, porque Jesús, como rey y juez, lo condenó y él sabe que está condenado a una eternidad de sufrimiento. Y nosotros nos parecemos a él, nos parecemos a Jesús. Y entonces cuando nos ve, inmediatamente toma sus armas y arremete contra nosotros. ¿De qué manera? Vino para robar, matar y destruir. ¿A quién? A la iglesia. El mundo es suyo, pero es la iglesia su blanco. Y la iglesia es usted, mi hermano. Mi hermana es usted y soy yo. Él se mueve activamente todo el tiempo. No toma vacaciones, no toma pausas, no toma descansos. Y finalmente, estos son algunos principios, ¿no?, de los que vimos la semana pasada. Finalmente recordábamos que él no es nada confiable, es mentiroso, ladrón y homicida, de tal manera que cuando usted tome la decisión de hacer algo malo, no espere nada bueno. Por favor, no espere nada bueno. No confíe de ninguna manera en él. El versículo: manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia. Y aquí quedamos, ¿lo recuerda? El último minuto les mostraba esta diapositiva para comenzar hoy con esto. Déjenme entonces hacer una oración a nuestro Dios y Rey. Padre eterno, gracias. Cuando tú caminaste en esta tierra, Señor, vestido de hombre, la primera identidad que tuvo el mundo sobre ti fue la de rabí, es decir, maestro, porque enseñabas con claridad, con autoridad, pero sobre todo con testimonio. Hoy apelamos a ti, Jesús. Háblanos, Señor. Háblanos y por favor, con el tema que estamos viendo hoy, no permitas que el engaño y la mentira del maligno entre a nuestros oídos y nuestras mentes, porque sabemos que somos blanco de Satanás. Ayúdanos, Señor, a comprender la palabra, a guardarla en nuestro corazón, a ponerla por obra y sobre todo a ser sabios y entendidos a la hora de afrontar cada batalla espiritual que, como hemos aprendido, hace parte de nuestra vida diaria.
Gracias por la vida de mis hermanos, por sus corazones. Gracias por el anhelo de conocerte, de crecer en el conocimiento tuyo y por la obra del Espíritu Santo, que finalmente es quien nos revela la verdad que escuchamos en esta palabra. Gracias, bendito Señor. Aleluya. Amén. Pues bien, amados, estamos hablando de la verdad. Ceñirnos con la verdad como la primer prenda para contrarrestar los dardos de fuego del maligno. Mire por un momento Génesis capítulo 3. ¿Cuánto hemos hablado de esto, no? Este domingo tocamos algo de aquí. Pero miremos de qué manera entró la primer mentira. La serpiente era la más astuta de todos los animales que Dios había creado. Un día, esta serpiente irrumpió en el paraíso y le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ella le contesta: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Solamente que del fruto del árbol que está en medio del huerto no se nos permite comer. Eso nos dijo Dios, porque si comíamos, moriríamos. Es más, con tocarlo moriríamos, añade la mujer. Este domingo hablábamos de las adiciones a la palabra, y esta es una. Versículo 4. Satanás entonces pronuncia la primer mentira a la raza humana. Ya él había mentido a los ángeles cuando creó su ejército de maldad. Pero el primer ser humano, la primera mentira que entra por el oído de un ser humano está aquí en el versículo 4. Dios dijo: morirán, y la serpiente dijo: no morirán. Una afirmación seguida por una negación. Una afirmación del todopoderoso Creador seguido por una negación del padre de la mentira, del príncipe de las tinieblas, del Dios de este mundo. Y hago énfasis en estos nombres que le da la Biblia a Satanás para entender que vivimos en este mundo y Él es el que manda en este mundo. Está por allí en cualquier lugar y nos estará siempre tomando la palabra de Dios para poner una negación. No, no es así. Dios en realidad los está engañando, porque aquí le está diciendo: no, es mentira, ustedes no van a morir. Versículo 5. Porque Él sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Miren, amados, aprendan esta estrategia del diablo. Si el diablo no hace este agregado, es decir, siempre que hace una negación, lo lleva acompañado de una afirmación que resulta atractiva para el hombre. Por ejemplo, mire, deje de ser fiel con su esposa. Mire que usted tiene pinta, usted tiene dinero, usted tiene una posición. ¿Cuántas mujeres puede tener? Entonces, siempre él va a ofrecer algo atractivo. Miren, amados, si no fuera así, pues olvídese, la carne se mueve por motivaciones. Y Satanás motivó a la mujer en que: ¿a usted no le gustaría ser igual a Dios? ¿Usted ha visto la grandeza y magnificencia de Dios? Oiga, ¿y no le gustaría ser como Él? Versículo 6. La mujer quedó convencida. Esta es la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Es decir, la versión bíblica de la NTV. ¿Por qué quedó convencida? Porque logró satisfacer en su carne, aún sin haber caído, pero logró satisfacer algo que a ella le llamaba la atención. Y entonces, ante eso, ella va y mira el árbol. Y seguramente lo compara con árboles que había alrededor. Y vio que el fruto era agradable, porque el árbol era hermoso.
el fruto delicioso. Y quiso obtener la sabiduría que tenía Dios comiendo de ese fruto. Así que tomó y lo comió. Y después, escuchen este principio, por favor, amados. Una vez hemos recibido la mentira y hemos quedado convencidos, somos portadores de ese mensaje mentiroso y falso. ¿Por qué? Porque ya estamos convencidos. ¿Ustedes han oído la facilidad con que los mentirosos convencen a la gente? ¿Ustedes han visto que uno cae redondito? Porque cuando hablan con convicción. Por un momento pensemos en el diálogo entre la mujer que ahora había comido del fruto, ahora estaba convencida que no iba a morir por comer del fruto, pero sobre todo estaba convencida que ahora tenía la sabiduría y la capacidad de Dios. Y se lo cuenta a su marido. Y se lo cuenta con palabras absolutamente persuasivas, tanto que después de haberle hablado, le da un poco de ese fruto y él también comió. Y de allí en adelante, el pecado entró a la raza humana, a su vida, mi hermano, a la vida mía, a la de nuestros ancestros y a la de nuestros hijos y las generaciones que siguen. La estrategia del diablo, la mentira. Ese será específicamente contra ceñirnos la verdad, contra vestirnos la verdad. Él va a usar las mentiras. Recuerden la palabra de Juan capítulo 8, que a propósito es la que les envié hoy en la lectura. Él es el padre de la mentira. Cuando yo hablo mentira, estoy aceptando la paternidad del diablo. Recuerden que Jesús le dice a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo porque hacen las cosas que él hace. Satanás le dijo la primera mentira de la historia humana a Eva en el jardín del Edén. Primero, le puso semillas de duda en la mente de Eva a través de una interrogación. Con que Dios le dijo, ¿no? ¿Recuerdan? Con que usted se cree muy santo, ¿no? Con que usted va a la iglesia, ¿no? Con que usted es de los santitos cristianos. Inmediatamente, algo en nosotros, venga, sí. O sea, lo que le pasó a Eva se replica en la raza humana y estamos en el siglo XXI. Hoy es 19 de junio de 2024 y todavía hay dudas en su mente por algo que Satanás dijo. Y usted dirá, no, pero es que yo no he oído a Satanás. Tranquilo, él va a usar gente y ojalá los más cercanos. Entonces, Satanás contradice directamente la palabra de Dios. Es mentira lo que dice Dios. Ustedes no van a morir. La mentira es el arma principal de Satanás contra usted, mi hermano. Aquí están sus nombres. Estoy viendo quiénes están aquí. Es más, algunos no están aquí, pero yo sé que están viendo. Amados, la mentira seguirá siendo el arma. Utilizará la táctica del engaño para, en Satanás, en Adán y Eva, lo usó para sacarlos del Edén en donde tenían una relación perfecta con Dios. Es decir, el propósito de Satanás es romper la relación que tú y yo, mi hermano, tenemos con Dios. Y recuerden qué relación es, ¿no? Porque tenemos una relación de padre e hijo. Una relación de Señor y criatura. Una relación de amor. Entonces, a través del mismo engaño, él pretenderá romper la relación. Y entonces, cuando las personas se separan de su Padre Celestial, ¡qué duro! Y entonces pondrá mentiras. No les dirá, coman de este árbol, pero nos dirá, venga,
¿Usted sí cree que de verdad Dios existe? Y si existe, ¿usted no le importa a Dios? ¿Dios por qué se va a fijar en usted? Y cuando usted va a la palabra, le va a decir, mire, no confíe en la Biblia. La Biblia es un libro de hombres. La Biblia lo vuelve a usted loco. ¿Quién escribió la Biblia? Dese cuenta que muchos de los argumentos serán negaciones acerca de la palabra de Dios. Porque, primero, sabemos que Dios existe. Y estamos hablando, les hablo de Hebreos capítulo 11, en la fe, donde el capítulo destinado a la fe. Lo primero que tenemos que saber es que Él existe y que es galardonador de los que le buscamos. Segundo, somos importantes para Dios, tanto que envió a su Hijo para que creyendo tengamos vida eterna. O sea que, ¿será que le importamos a Dios? Claro que sí. Ahora dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir, a fin de que seamos preparados para buenas obras. Dese cuenta que ante cada afirmación bíblica, Satanás siempre pondrá una negación. Pero, miremos esta otra. Esta no es una negación. Esta es una mentira con respecto específicamente a lo que dice Pablo en el libro de Romanos, que dice que por las obras de justicia nadie será salvo, solamente por la fe en Jesucristo. Pero Satanás dice, venga, ¿qué necesidad tiene de tener un Dios? De leer la Biblia, de orar, de congregarse. Si usted es buena persona, más bien, dele una limosna a aquel necesitado. Más bien, haga esto a favor de alguien. Y si existe un cielo, pues sus obras lo llevarán al cielo. Pregunto, ¿es verdad esto? Pues claro que no. Es el padre de mentira. Un ejemplo, y perdonen que insista tanto en esto. No lo hago a propósito, pero es algo que el Espíritu Santo me vive diciendo. ¿Qué dice la palabra acerca de congregarse? No dejemos de congregarnos. No negocie el tiempo de congregación. La pregunta es, ¿por qué no es importante para el cristiano congregarse? ¿Cuál es la mentira que usará? En cada uno utilizará una mentira diferente. La semana anterior, este domingo, hace 3 días, pues fue Día del Padre, ¿no? Y entonces utilizará ese día, esa estrategia, para que usted se pierda de la adoración que le iba a dar a Dios, para que usted se pierda de compartir en coinonía con sus hermanos, para que usted se pierda el mensaje maravilloso que el Señor nos dio, para que usted no siga creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Pero créame, le ofreció algo bueno. A Eva le ofreció ser igual a Dios. A alguno le diría, venga, pero hoy es Día del Padre, pues vayas a celebrar. E igual el otro domingo sí va a ir. Miren, no nos dejemos engañar. Es que es muy astuto. Es que por eso, miren, con razón, el capítulo 3 de Génesis abre justamente con diciendo, pero la serpiente era la más astuta de todos los animales que Dios había creado. Bueno, Satanás no ha cambiado y sigue utilizando las estrategias y el hombre sigue cayendo en ellas. Mentiras del diablo. Muchas de las mentiras de Satanás tienden a prolongarse. Cuando Eva convenció a Adán, pues lo que hizo fue replicar. Satanás no le habló a Adán, pero con ponerle una mentira a alguien y éste la replica, pues Satanás ya habrá hecho su parte. Démonos cuenta cómo podemos ser instrumento del diablo aún siendo cristianos. Es decir, creyendo una de esas mentiras que Satanás continuamente habla.
Hoy en día, junio del 2024, Satanás todavía usa a la gente para que divulgue sus mentiras a su favor. Con frecuencia utiliza personas carismáticas. Ustedes saben que es una persona carismática, ¿no? De esas personas que convence, que tiene palabras y formas que llaman la atención. Pero así como son de carismáticas, son de necias para fomentar el engaño de Satanás. Y el caso claro es el de las falsas religiones y sectas. Cuando vienen aquí a mi casa a timbrar los testigos de Jehová, de hecho hace mucho tiempo que no volvieron, y entonces timbraban y yo me asomaba a la ventana y me decían, por favor, quiere escuchar algo, una noticia acerca de su futuro. Cada vez pues tienen. Y yo le decía, no me interesa. Y alguna vez un hombre, me dijo, o sea que no le interesa su salvación. Y entonces le dije, ¿sabe que sí? Espere un momentico, ya bajo. Y entonces bajé con mi Biblia. Y lo saludé. ¿Cómo le va, hombre? Claro que me interesa mi salvación. Y también me interesa su salvación. Hablemos de salvación. Y entonces el hombre empezó a abrir su Biblia. Es más, ni siquiera tuve que abrir la mía. Le dije, listo. Y empecé preguntándole cosas como, ¿qué es ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Y cada que le preguntaba yo algo, ustedes vieran la elocuencia verbal con la que me contestaba, pero nada bíblico. Esos son las personas carismáticas. Son necios, enseñando mentiras, pero con la capacidad de convencer. Son instrumentos de Satanás. Satanás ha dicho más mentiras a las personas, incluso a los ángeles, mucho más que cualquier otro ser humano o angelical creado. El éxito del ministerio de Satanás, del trabajo que hace Satanás, de la guerra, consiste en que la gente crea las mentiras. Miren, les voy a hablar de una mentira que yo vivo oyendo iba a decir que todos los días, no, pero en estos 40 y tantos años que el Señor me ha permitido andar con Él, he escuchado una mentira, no hace mucho la escuché. No, es que Dios no me ha dicho. Oye, hermano, ¿por qué no hacemos esto? No, es que Dios no me lo ha dicho. ¿Cómo así? No. Hermano, mire, me gustaría que me acompañara en el ministerio ayudando en tal parte de la iglesia. No, es que Dios no me lo ha dicho. Venga, déjeme decirle, Dios no le va a hablar a usted si usted no lo busca en la palabra, si usted no lo busca en la oración, si usted no camina en una relación con Dios, Dios nunca le va a hablar. Y mucho menos le va a hablar de una manera audible. Él habla por la palabra de Dios. La palabra nos dice en Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Listo, eso lo dijo Jesús, es lo último que dijo antes de salir, antes de ascender al cielo, allá en Hechos 1:7. ¿Será que Dios tiene que decirme, venga, bautícese, hermano? Si yo hago una convocatoria para bautizos, y alguien me dice, no, es que Dios no me ha dicho. No, ¿cómo que no? Dios ya lo dijo. Dios lo dijo hace 2000 años a través de Jesús. Dios se hizo hombre y le habló y le dijo, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Es una identidad con él. No es que Dios no me lo ha dicho. Hermano, nunca se lo va a decir porque Dios no se lo va a repetir 2 o 3 veces. Es un ejemplo nomás que estoy dando, ¿no? Oiga, hermano, no deje de congregarse. No, pero es que Dios no me ha dicho. No, un momentico, venga. Ya lo dijo. Cada vez que usted falla
negocia el hacer otras cosas antes de congregarse, le está desobedeciendo porque él ya dijo no deje de congregarse. Y bueno, estamos en clase, esto no es una predicación, ni un regaño, ni un sermón, no, es que lo digo porque es que a mí Satanás me engañó en mis primeros años de esa manera y yo tenía todas las excusas posibles porque además de eso tengo la capacidad de argumentar. Y entonces, alguna cosa decía. Entonces, hermano, Satanás me usaba. Entonces, por eso tengo toda la capacidad para decirles, no se dejen engañar. Amados, no nos dejemos engañar. Él ha usado, continúo en el texto, desde pequeñas mentiras piadosas hasta enormes y flagrantes falsedades, como las religiones, como lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Adolfo Hitler, este antisemita, este hombre que produjo tanta maldad, muerte, miseria, dijo, si dices una mentira lo suficientemente grande y la repites una y otra vez, primero, la terminará creyendo el que la dice y convencerá a los que lo escuchan. Y esa es una estrategia del diablo, una mentira repetida con frecuencia. Dentro de la iglesia, desde hace 2000 años, ¿qué pasó con los falsos apóstoles, falsos maestros, falsas doctrinas, falsa fe, mentiras del diablo? Es decir, con este dardo de fuego, con la mentira y el engaño, ha venido atacando esa primer prenda que es la verdad. Segunda de Corintios 11:13 nos dice, el antecedente, recuerden la segunda carta a los Corintios durante el capítulo 11, está hablando acerca de los que venían a la iglesia. Y entonces dice, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Aquí les voy a presentar dos vías a través de la cual hombres han venido engañando a través de un falso ministerio, sea apostólico, sea pastoral, sea profético, en dos sentidos. Uno, como instrumento de Satanás para engañar la iglesia, y otro, para beneficio propio. Esos son obreros que vienen a estafar, disfrazándose de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, dice Pablo, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no es sorprendente que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. ¿Cómo me inquieta a mí? Yo les conté hace como medio año que me encontré con alguien que fue mi vecino más de 30 años en el Tejar. Obviamente yo ya era cristiano y él sabía que yo era cristiano, pero él rehuía mucho el cristianismo. Y me lo encontré a principios de este año. Y tan pronto me vio, corrió y me dijo, hola Fernando, venga, le quiero contar. Ahora soy cristiano. Y yo, uy Álvaro, ¿cómo así, hermano? ¡Qué bendición! ¿Y a qué iglesia está asistiendo? Y él me dijo, hermano, tiene que ir allá, estoy yendo a la iglesia de Dios ministerial. Y yo, Dios. Y entonces inmediatamente me dijo, uy, hermano, supiera la profecía que Dios me dio este domingo, hermano. Tenaz, tenaz. Ustedes saben que es una iglesia que tiene como fortaleza doctrinal el dar profecía. Cuando usted y yo sabemos que la profecía pasó hace mucho tiempo, hace 2000 años, el apóstol Pedro escribió,
ahora que tenemos la palabra, es la palabra profética más segura. Lo que Dios tiene que decir está ahí. Y entonces, ¿qué es eso? Es el engaño, es todos estos servidores de Satanás, muchos de ellos inocentes. Ellos de verdad creen que el Espíritu Santo fluye en ellos a través de profecía. Pero ustedes saben lo que dice allá en Deuteronomio 18, ¿no? Eso ni hablar. Pero Jesús, cuando habló de las señales antes del fin de Mateo 24, ya nos había dicho, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, pero eso sí, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a nosotros, no al mundo. ¿Qué gana el mundo con oír una profecía si ellos no creen en una profecía, sea de Dios o no? Si ellos no creen en la palabra, si ellos no creen en nada. El propósito de estos falsos ministros, mentirosos y engañadores, es hacernos caer a nosotros. Hace muchos años estaba yo parado en la puerta de la iglesia. Era mi ministerio en ese tiempo, el recibir a la gente en la iglesia. Era una iglesia grande, estaba compuesta por 5 cabezas pastorales. Mi esposa y yo éramos uno de ellos, y entonces nos turnábamos una vez cada 2 meses para recibir a las personas en la puerta. Y estaba yo parado en la puerta. Y pasó un hombre. Y entonces me dijo, hermano, Dios lo bendiga. Y yo, amén, hermano, ¿cómo le va? No sé qué. Era un mesiánico. Y empezó a hablarme de Yeshua. Y empezó a hablarme de la necesidad de volver a los principios judaicos. Venga, obviamente inmediatamente empezó a hablarme. Yo ahí lo paré y le dije, no, hermano, venga, aquí no estamos de acuerdo con judaizar la iglesia. O sea que nada. Pero ustedes lo vieran, cualquiera le para oreja y hasta termina convenciéndolo y guardando el sábado y hasta circuncidándose. Esos son los falsos, los mentirosos que Satanás usa, cuyo propósito es engañarnos a nosotros. El profeta Jeremías, en esos duros tiempos en donde Babilonia venía a acabar con Jerusalén, escribió así: He aquí, dice Jehová. Este sí era un profeta. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Es decir, Dios ha aborrecido el ministerio falso desde el principio del hombre. Y aborrece a los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. ¿Ustedes saben qué son lisonjas? Recuerda que el proverbio dice que el Señor aborrece la lengua lisonjera. Son las personas lisonjeras, son esas que vienen a exaltarnos, a alabarnos, a echarnos flores, a decirnos, oh, qué maravilloso, uy, cómo está usted de bien, cómo lo debe bien, uy, cuánto sabe. No. Y una vez uno se ha comido todo ese cuento, entonces le suelta su mentira, porque a través de las lisonjas, a través de la alabanza que hace de las personas, prepara la atmósfera para soltar su engaño y su mentira. Y el Señor los aborrece. Yo no los envié, yo no los mandé a profetizar. Eso no le hace ningún provecho al pueblo. Amados, gracias a Dios por ustedes, por Ixam. Yo sé que ustedes no comen cuento. Yo sé ustedes quiénes son. Quiero hablarles de esto, específicamente de esto, por una razón. Pero nos vamos a ir muy largos porque aquí vemos a Satanás
tratando de engañar a Jesús. La pregunta es, ¿cómo él o niega o ofrece algo que nos llame la atención? Les pregunto, ¿qué estrategia usó con Jesús? Él sabía que era el Hijo de Dios, ¿no? Porque lo que le dice es, si eres el Hijo de Dios, es decir, si de verdad eres el Mesías, como le dijo a Eva, si en verdad Dios les dijo que no comieran del árbol. Entonces, les dejo aquí, con esta presentación comenzamos el próximo domingo, miércoles 26, si Dios lo permite, porque de esta porción y de la que viene vamos a sacar de una manera práctica la manera como Satanás ataca ofreciendo algo que seguramente le iría a gustar a la carne de Jesús, pero es que Jesús estaba lleno del Espíritu. Pues bien, mis hermanos, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso poder entender que el engañador, el mentiroso, anda al lado, anda buscando a quien devorar, a quien subirle el ego para después meterle su mentira. Usted y yo no somos de esos. Creo que ya estamos creciditos, como decíamos en mi generación, ya usamos pantalón largo. Yo fui de los que en mi niñez usé hasta los 9 años pantalón cortico. Y cuando uno ya alcanzaba los 10 11 años, ya usaba pantalón largo y yo no se creía maduro por eso. Nosotros somos de los que ya usamos pantalón largo. Así es que estamos ceñidos con la verdad y por eso el enemigo viene a decirnos mentiras. Ya dijimos cuáles mentiras. Mis hermanos, qué bendición poder contar con ustedes nuevamente el día de hoy. Sigamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios a través de la palabra. Esto queda grabado, repáselo, compártalo con otras personas, ojalá cristianos, de esos que abrieron la puerta a falsos ministros. Si Dios lo permite, este domingo 23 estaremos reunidos adorando, atendiendo la palabra de Dios, interactuando como hermanos en coinonía. Entonces no se la pierda. Si le hablan al oído diciéndole, no, este domingo más bien hagamos esto o aquello, usted ya sabe de dónde proviene eso. Empezamos a las 9. No se deje engañar. Es una cita con Dios. Usted no le va a fallar a una cita a Dios. Así es que vamos poniendo en práctica todo esto. Amados, un abrazo, una bendición en el nombre del Señor. Y si Dios lo permite, estaremos entonces este domingo nuevamente reunidos en el nombre de nuestro Señor y Dios. Les bendigo, mis amados. Hasta el domingo.